Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta saludable. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles el día de hoy. En este domingo le damos la más cordial bienvenida a su programa Consulta Saludable. El día de hoy con un tema sin duda alguna interesante, como cada semana cuidamos mucho que sean temas interesantes, que aporten y que nos ayuden a aprender y a tener una mejor perspectiva de diferentes padecimientos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la menopausia, acerca del climaterio. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿De qué se trata? Y por supuesto, ¿cuáles serían los tratamientos justamente a seguir en este sentido? Así que vamos a tener nuestros invitados el día de hoy. Hoy le quiero mandar un abrazo a mi amiga Jimena Laza, que el día de hoy está un poco indispuesta, pero bueno, la saludamos con cariño, la vamos a extrañar hoy con este tema. Pero bueno, mire, así están las cosas y así las circunstancias para comenzar el día de hoy. Y para iniciar, ¿qué le parece si nos acompaña? Porque vamos a escuchar y a ver esta investigación de nuestra compañera Leslie Gordillo, que tiene justamente acerca del tema del día de hoy. El climaterio es el periodo de transición en la vida de cada mujer entre la etapa reproductiva y la no reproductiva. Este periodo se inicia aproximadamente 5 años antes de la menopausia y su duración es de entre 10 y 15 años, mientras que la menopausia es técnicamente el fin de la menstruación y por ello el fin de la vida reproductiva. Pero va mucho más allá, debido a que implica cambios hormonales en diferentes niveles que pueden afectar a las mujeres incluso en sus actividades más cotidianas. El 18 de octubre es el Día Internacional de la Menopausia, un día que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la evaluación y la prevención en la salud de las mujeres durante este periodo de vida, además de eliminar estigmas, prejuicios y mitos que hay alrededor de esta etapa. La menopausia suele aparecer entre los 45 y los 50 años de edad y se concreta aproximadamente después de un año sin menstruación. Incluso, al inicio de esta, una mujer puede quedar embarazada porque solo existe una bajada de las hormonas y ciclos regulares, pero todavía es una persona fértil. Entre algunos de los principales síntomas están los sudores nocturnos y sofocos, olvidar dónde dejaron las cosas o qué iban a hacer, insomnio. En el 70% de las mujeres hay irritabilidad, depresión, dolor de cabeza y cambios de humor, tal como ocurre a veces en el embarazo, a causa del cóctel de hormonas que disminuye en el cuerpo, mayor acumulación de grasa en la zona abdominal y una disminución en el apetito sexual. Debido a estos cambios, ya que se incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, se recomienda asistir al psicólogo en esta etapa para que les ayude a sobrellevar los cambios mentales que se están reproduciendo en el cuerpo, además de tener una dieta saludable y realizar ejercicio. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Gracias, Leslie. Muy interesante, como siempre, la investigación. Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Everardo Treviño, ginecólogo, para hablar justamente acerca de este tema. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Ángel, por la invitación y muchas gracias a tu audiencia. Gracias. Doctor, ¿es lo mismo climaterio que menopausia? Menopausia, primero que nada, se define como una fecha. Hay que establecer una fecha porque es el día que se acaba la menstruación. Uh-huh. Todas las mujeres empiezan a tener sus periodos a la edad de la adolescencia y va a haber una fecha como tal que se va a acabar. ¿Por qué está dado la menopausia? Porque se acaba. Uh-huh. La mujer tiene sus cantidad de ovulitos con los que va a tener toda su vida desde que nace. Y a partir de la adolescencia, cuando empieza a arreglar, se empieza a liberar uno cada mes. Todos los meses. Y va a haber un día que se van a acabar. ¿Por qué? Porque hay cierto número. El ovulito trae consigo una serie de hormonas que hace, entre otras cosas, cambios que hace que se produzca la menstruación. Uh-huh. El día que se acaban esos ovulitos, ese día viene la menopausia. Pero hay que establecer una cosa importante. La menopausia se establece hasta un año después de que sucedió. ¿Por qué? Porque siempre cerca de la etapa de la menopausia hay una etapa que de unos 5 o 3 años antes que llamamos climaterio, que es cuando ya se van a acabar estos ovulitos y la mujer empieza con ciertos cambios.
entre los cuales, por decir, irregularidades menstruales. Entonces, una mujer que arreglaba todos los meses puede ser que empiece a tener retrasos de 2, de 3, de 6 meses. Entonces, hasta que se establece que ya pasó un año de que fue su última menstruación, se establece que esa persona tuvo su menopausia. Ya está en la menopausia. Así es. Doctor, ¿cuáles son estos síntomas? Uno de ellos ya nos lo mencionó, que es empieza a distanciarse, empieza a romperse el ritmo, digamos, de la menstruación, pero hay más signos. Ahí van enfocados principalmente en 2 áreas. Uno es, con cada ovulito, con cada ovulación, vienen ciertas hormonas. Y las hormonas tienen efecto en todo el cuerpo. En la piel, en la fuerza muscular, en los huesos, en varias partes del cuerpo. Entonces, por ahí puede haber síntomas de resequedad de piel, de resequedad en región genital, de molestias genitales. Y hay otro tipo de síntomas que vienen, y esto es explicado de una manera, vienen un poquito de índole central, de índole de cerebro. Al haber menos ovulitos, la señal para la ovulación la manda el cerebro. El cerebro como que empuja para que se produzca la ovulación. Y cuando se empiezan a acabar los óvulos, empieza a empujar más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Y esto puede producir síntomas de algunos tipos. Por decir, mucha gente refiere síntomas de mucho calor, lo que llaman los famosos bochornos. Me siento muy acalorada, muy así, no aguanto, demás. A veces puede haber también síntomas emocionales. Oye, por este empuje me siento estresada, cansada, no sé, ansiosa. También puede producir esto. ¿Ok? Entonces puede ser de los síntomas que pueden llegarse a presentar. Así es, pero esto, digo, puede ocurrir o puede darse uno o dos de estos síntomas y no estar en esa etapa. ¿Lo determina el médico? O sea, ¿es a través de una revisión médica que el médico empieza a darse cuenta de esto o cómo? Se sospecha por edad, por diferentes características. Pero a final de cuentas la evaluación hormonal es la que nos va a decir si estamos en esa etapa. Para ver si estamos entrando en esto. Esta es una etapa normal en la vida de la mujer. Esto es una cosa importante. Todas las mujeres que llegan a cierta edad van a pasar su climaterio y van a tener su menopausia. ¿Por qué? Porque es una situación fisiológica, es una situación del cuerpo. Sí. Eso sí, los síntomas son variables, depende de cada persona. Hay gente que nada más de repente un día se acabó la menstruación, no tuvo molestias y ni se enteró, nada más de repente pasó eso. Como hay gente que de repente tienen cólicos en su periodo y hay gente que no. Exactamente, eso depende de cada persona. Pero hay personas que sí pueden tener. Entonces, lo ideal en esta etapa, pues sí. Ahorita platicamos de todo lo que recomendamos hacer para que esta transición sea lo más sana y lo mejor posible y lo mejor para la paciente. Las edades, doctor, ¿a partir de qué edades se presenta esto de manera normal? Y también sabemos que ha habido excepciones y casos diferentes, ¿no? Ok. Normalmente el promedio de la edad de la mujer mexicana que llega a la menopausia es alrededor de los 47 años. En la mujer anglosajona como en los 50, 51. Pero pues eso depende de cada persona. Hay personas que a los 35 años llegó su menopausia de una manera natural. Y hay gente que tiene 57, 58 años y todavía continúa con su periodo. Eso depende de muchos factores genéticos, ambientales o alguna otra cosa que pudo haber pasado. Te doy un ejemplo. Cosas que pueden adelantar la menopausia. Ahorita platicábamos fuera del aire de una paciente que de repente por algún factor médico, por algún quiste, algún tumor, algún cáncer, hay necesidad de quitarle los ovarios en una cirugía. En ese momento llega su menopausia. ¿Por qué? Porque todos los ovulitos estaban guardados en los ovarios y al momento de quitar llega la menopausia de manera artificial. Y el cuerpo va a reaccionar, va a detectar que no hay esos óvulos y entonces viene todo este proceso. Así es, llega la menopausia como tal. O también en personas que hayan tenido, por decir, una radioterapia por algún cáncer, alguna cosa así. Esta radiación puede matar esos ovulitos que estaban ahí guardaditos y hacer que se adelante su menopausia esta paciente. O sea, va a depender de diferentes factores. Doctor, ¿tiene que ver el inicio de la menopausia con más o menos si hubo un inicio temprano de periodo de menstruación? Es decir, las mujeres que empezaron de más niñas van a tener la menopausia más temprana. No necesariamente. Como platicábamos, es cuestión de genética en ese sentido. Hay gente que tiene muchos periodos que empieza muy temprano y acaba muy tarde. Hay gente que tiene pocos periodos. Generalmente esto tiene que ver más con la genética de cada persona. Con la herencia, ¿no? Con la herencia, ¿no? Como tal.
en ese sentido y con su vida, como haya estado su vida en ese sentido. Por eso todo eso es muy variable, no hay un patrón específico. Doctor, la alimentación, hoy se habla mucho del tema de que si el pollo, que las hormonas, que si la carne, que si todo esto tiene que ver con este proceso de menopausia. Bueno, hay una situación importante y aquí sí me gusta mencionarlo en la mayoría de los pacientes que tienen, que están pasando en esta etapa. Tanto este tipo de cosas que tengan hormonas o lo que sea que afecte la menopausia, no. Pero sí hay una situación que hay alimentos que pueden tener hormonas naturales en ese sentido. En especial el alimento que más se sabe que tiene hormona natural, estrógenos que favorece, es la soya. Entonces muchas veces a las pacientes que están empezando a tener este tipo de síntomas, que están con esto, les recomendamos una ingesta alta en soya para tener un mayor equilibrio y disminuir los síntomas o las incomodidades que y esta soya, digamos, es natural, no exactamente, no es darle un medicamento o una receta por tomar tanto soya o lo que sea, sino de una manera natural mantener eso, ¿ok? Esto unado a otras actividades generales, por decir el ejercicio, principalmente el ejercicio aeróbico es muy conveniente, caminar principalmente, la exposición al sol ayuda mucho, principalmente ahorita platicamos por lo que es lo de osteoporosis, la absorción del calcio dentro del cuerpo, es muy sano. Claro, muy bien, estamos platicando esta mañana aquí en Consulta Saludable con el doctor Everardo Treviño, él es ginecólogo y bueno, pues vamos a continuar nosotros con más y volvemos. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Cuerpo sano. Cuerpo sano. El climaterio es la etapa de preparación a la menopausia. Esta fase suele durar entre 3 y 5 años antes de la última menstruación, generalmente a partir de los 45 años. La experiencia es diferente para cada mujer y es recomendable se acompañe de un profesional de la salud o terapeuta para un manejo integral y adecuado para transitar esta etapa de una manera armoniosa. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Muy bien, bueno, pues continuamos con más aquí a través de Consulta Saludable y bueno, pues seguimos charlando con el doctor Everardo Treviño. Yo le quiero recordar, antes de darle la palabra nuevamente al doctor, que este programa lo puede usted escuchar, ver nuevamente si entra a la página de radioformulaqr.com. Ahí está todas las emisiones de Consulta Saludable, no solo esta, sino de todas las anteriores. Que lo quiere por bloques, por entrevista, ahí lo encuentra. Que lo quiere completo, ahí lo encuentra. Que lo quiere compartir también. Sin duda alguna, la intención de este programa es justamente informar, dar información saludable, dar información que a todo mundo nos compete. Y el día de hoy, bueno, pues aquí tratando este tema de la menopausia, hoy que Jimena no pudo estar con nosotros, le mandamos un abrazo. Y curioso, doctor, que hoy nos toca tocar el tema de menopausia con puros caballeros, pero también pues debe haber un reconocimiento por quien le toca aguantar. No, claro, todos somos o esposos o somos hijos, padres, o incluso papás, claro. Lo que sea, todos tenemos a alguien a nuestro alrededor que puede estar pasando esta etapa de la vida y pues es entender muchas de las cosas de esta situación que está pasando. De saber qué pasa. Oiga, doctor, por ejemplo, hay en el embarazo, por ejemplo, se dice que cuando el esposo besa a la mamá, a la esposa, se transmiten varios síntomas del embarazo. En el caso del climaterio, de la menopausia, ¿ocurre así? No es tanto porque en el embarazo, a diferencia, se ha relacionado más los síntomas de embarazo con una hormona que se llama gonadotropina coriónica que la mujer produce. En la mujer menopáusica, lo que está pasando en la etapa de climaterio, las hormonas bajan. Disminuyen. Nosotros también como caballeros también tenemos una situación que se llama andropausia. La cosa que tenemos es que como no tenemos ese fin tan inmediato de la hormona sexual y de los gametos, nuestro proceso es un poco más paulatino, no es tan brusco. Por eso a veces lo sentimos un poquito menos, pero también lo pasamos nosotros.
Así es. Muy bien, doctor, vamos a retomar el tema que sin duda alguna es interesante. Le quiero recordar también a usted que nos ve y que nos escucha, que si tiene algún comentario lo puede hacer a través de nuestras redes sociales y con gusto pasamos su comentario. Doctor, estábamos hablando de algunos de los síntomas. ¿Hay alguna manera de hacer que este proceso sea un proceso amigable o la mujer, si le tocó pasarla mal, la va a pasar mal, o si no, pues no? Okay. ¿Cómo es? Mira, nosotros lo que recomendamos es, desde luego, a partir de que inicia vida de pareja, la mujer se debe checar cada año. En ese sentido, incluyendo el chequeo después de los 40 años, un chequeo más completo, mamografías, etcétera, y una valoración hormonal. Desde luego, los síntomas que pueda tener cada mujer varían, depende de cada persona. Pero es lo que les digo, de repente, si los síntomas son muy pronunciados, ya habíamos platicado ahorita en el segmento anterior sobre hormonas naturales, en dado caso. Con una paciente checada, que esté en buen estado, que chequemos que toda la situación de salud está adecuada, podemos recurrir a una cosa que llamamos terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es esto? Básicamente es la hormona que la mujer produce todos los meses a la ovulación, se la podemos dar de manera externa a la paciente que está pasando en esta etapa, y eso disminuye todos los síntomas porque, como quien diría, le estamos diciendo al cuerpo de manera temporal que está teniendo esas hormonas. Mientras pasa esa parte. Sí, los regímenes actuales recomiendan no hacerlo permanente, hacerlo durante una cierta etapa para que la mujer se mantenga en buen estado y que esta etapa sea más llevadera. Para que la reacción del cuerpo sea más suavecita, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Así es. En algunas personas puede tardar más, puede tardar un poco menos, pero sí se recomienda, como le digo, en dado caso, nada más antes de empezar el tratamiento, que la mujer esté checada, que tenga... Es decir, lo tiene que hacer el médico. Claro. No es automedicación, no es llegar a la farmacia y, oiga, recomiéndeme algo, ¿no? Exactamente. Sí tiene que estar bien checada y tiene que tener controles estrictos para ver cómo están las hormonas, cómo se está portando y que se mantenga durante esta etapa con el mejor estado de salud, ¿ok? En este sentido también hay muchos mitos y muchas realidades de muchos remedios caseros para minorar las molestias. ¿Qué tan efectivos son estos remedios, los tés y bueno, pues todo lo que bueno, es lo que les comentaba. Muchos de los alimentos, como te digo, platicamos ahorita, la soya, el ejercicio, medios para canalizar este tipo de situaciones, siempre ayudan. Pero desde luego, ya en dado caso una persona que tenga los síntomas y que con medios naturales no se corrija, la terapia de reemplazo hormonal es una muy buena opción. La terapia de reemplazo hormonal, nada más mencionarte, puede ser la administración por diferentes medios. Puede ser una pastillita tomada, puede ser por medio de parches, puede ser por diferentes medios. Ya el médico indicará cuál es la mejor opción, ¿no? Así pero sí hay que recalcar esa parte porque dependen muchas cosas, son muchos factores que solo el médico puede evaluar. Y mire, le voy a compartir algo que le compartí al doctor antes de entrar al aire, ¿no? Este asunto de que con una persona, una conocida, 35, 36 años, ¿no? Una vida normal, y de repente empieza a tener alteraciones emocionales, y de repente muy feliz, y de repente deprimida, y subió de peso y luego bajó de peso. Una locura, una rueda de la fortuna su vida. Un médico, otro médico, bueno, ya le decía, no, estás loca, estás para el manicomio, ya sabes, el hierbero, en fin, todos los remedios, hasta que finalmente llega con un médico que le hace un perfil hormonal, y ahí se dan cuenta que está entrando en la menopausia, a pesar de que de que es joven, 35, 36 años, ¿no? Y de repente, ¿cuántas mujeres, aquí la intención de comentar esto es cuántas mujeres pueden estar pasando por situaciones así sin darse cuenta y sin la ayuda médica adecuada, ¿no? Y con síntomas confundidos, ¿no? Así es. Desde luego, como te digo, siempre buscamos descartar. Por eso es importante, antes de cualquier tratamiento, descartar alguna otra situación, hacer sus valoraciones, ver que esa sea la causa, y si esa es la causa, hay mucha mejoría. Las pacientes se sienten muy a gusto con este tipo de tratamientos, este tipo de terapias. Pues descubres qué pasó, ¿no? O sea, sí, y es completamente sobrellevable para la paciente y se siente muy a gusto, tiene una mucho mejor calidad de vida,
tanto en su persona como en su familia, en su pareja y en todo lo que es su entorno. Así es. En este sentido, doctor, hablábamos de ciertas diferencias en razas, digamos, ¿no? Los anglosajones se presentan con ciertas características, los latinos con otras características. En el caso de nuestro país, ¿tiene algo que ver lo tropical con la montaña, con el tipo de síntoma? Normalmente con los síntomas no tanto, pero sí se sabe, por decir, una características que se ha encontrado la gente de costa. Gente de costa empieza sus periodos, las niñas que empiezan a arreglar un poco más temprano en edades. Como le digo, también la gente más del norte del país tiene sus periodos, su menopausia generalmente un poco más tarde que la gente del sur, pero realmente son mínimas diferencias. Eso nada más son hallazgos estadísticos, ¿ok? Así es. Sí, pero no es algo determinante, ¿no? No. Que altere, que cambie en ese sentido. Así es, no. Todo es igual, ¿ok? Y lo que comentábamos, toda persona que llega a cierta edad va a tener este proceso, este fin de su menstruación y por lo tanto su menopausia, ¿ok? Así es, esto va a estar determinado por una serie de factores, ¿no? De rasgos genéticos, de familia, ¿no? De todas estas cuestiones que pueden irse entrelazando, y de ahí la importancia de entender que sí hay como ciertas características en lo grupal, pero que cada persona va a tener sus propios rasgos, ¿no? Para todo, hasta para una gripa, pues. Y aquí hay otro factor que vale la pena contemplar, que es la osteoporosis, osteopenia. Es sabido que la mujer, una vez llegada a la menopausia, la cantidad de hueso o de calcio en los huesos disminuye de manera importante. Una de las principales causas de complicaciones y fallecimientos en personas mayores es las fracturas. Entonces, una recomendación también dentro de la revisión hormonal es valoración de la densidad mineral ósea. ¿Está ligado esto con la menopausia? Está muy ligado con la menopausia, entonces generalmente recomendamos complementar con esto. Nos están preguntando aquí, una pregunta del público, que si una mujer hasta su fallecimiento tendrá estos síntomas de menopausia o en algún momento cesan. Lo que le comentaba, ¿te acuerdas que comentamos de dos tipos de síntomas? Los síntomas por baja de hormonas, porque llamamos hipoestrogenismo o baja de estrógenos, estos se van a mantener a menos de que la paciente tenga una terapia de reemplazo de alguna manera. Los síntomas centrales, los bochornos, los cambios de comportamiento, la irritabilidad, cositas así, el cuerpo se puede adaptar, ¿ok? Con el tiempo. Entonces, bueno, lo importante es que vayan al médico. Eso es lo más importante, que no le hagan caso ni a la comadre ni a la vecina, sino que vayan con el experto. En este caso, bueno, pues le agradecemos al doctor Everardo Treviño. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema tan interesante. Nosotros continuamos con más. Hola, esto es Hábitos Saludables y yo soy Bárbara Ferré. Y la menopausia es un periodo de gran vulnerabilidad, tanto física como emocionalmente. Así que la elección de los alimentos es esencial para poder garantizar el bienestar y también la salud. Tras ya no haber movimiento ni función ovárica y tras la caída también de los niveles de estrógenos, el cuerpo puede sufrir algunas transformaciones fisiológicas, cambios en el metabolismo, cambios en los huesos, en la parte de los lípidos del cuerpo y en la salud en general. Así que debemos de saber que esas alteraciones metabólicas se pueden controlar casi al 100% con una prevención. Y si tú estás en plena menopausia, debes de saber que la alimentación es básica para poder controlar las alteraciones metabólicas. Escoge de preferencia los granos enteros. Huye de todas las harinas blancas porque esto calienta el metabolismo. Escoge todas las hojas verdes, las legumbres, los granos enteros, los aceites extra vírgenes y la fruta. Esto sería la dieta mediterránea.
la que más se relaciona con una salud del cuerpo. Escoge también la maca, es un tubérculo, un superalimento que ayuda a controlar los niveles de hormonas en el cuerpo. Tú verás cómo tendrás menos calor y el climaterio lo pasarás de una manera mucho más sencilla. Así que recuerda, la alimentación te puede llevar a sentirte bien y a pasar esta etapa de tu vida que también es preciosa. Cambia de hábitos y cambia tu vida. Cuerpo sano. El periodo de la menopausia implica abrirse a otro estadio de la vida, como poder vivir con mayor libertad y una oportunidad para retomar hábitos saludables. Es la posibilidad que nos da la vida de prepararnos para los cambios, saber renunciar a algo conocido para entrar a otra etapa desconocida, al igual que fue la adolescencia o la maternidad. Consulta saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí a través de Consulta Saludable en este domingo. Continuamos con más acerca de este tema de la menopausia. Y bueno, pues le queremos recordar que este programa lo puede usted ver, escuchar las veces que quiera. Entre a la página de Radio Fórmula QR, también entre a todas nuestras redes digitales. Ahí va a poder ver los videos, las entrevistas, en fin, los avances de lo que vamos a tener. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Ya está con nosotros el día de hoy la doctora Alejandra Martínez. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ella se dedica a la medicina integrativa y entre otras cosas la nutrición también, ¿no? Pero ¿qué es la medicina integrativa? Primero, como para ir entendiendo este término. Claro que sí, con mucho gusto de estar con todos ustedes. La medicina integrativa es una nueva ciencia, digamos, es en donde integra desde lo más ancestral de las medicinas como el chamanismo, la medicina ayurveda, la medicina china, las medicinas tradicionales, y del otro lado integramos lo más avanzado de la ciencia como la bioenergética, la bioresonancia, las medicinas vibracionales, todo lo que es la medicina cuántica, la medicina biofísica, y al integrarlo vemos al ser humano como un cuerpo o un ser holístico. Entonces este término holístico quiere decir un todo. Uh-huh. Ya nos separamos en partes como se hacía anteriormente, el hígado, el riñón, o en el aspecto de la medicina alopática, que soy médico alópata, pero que tendemos a hacer estas separaciones, sino que ahora lo integramos. Y en este contexto esto permite una visión más amplia, ¿no? Una visión más amplia, más integradora, sí. Así es. En el caso de la menopausia, doctora, ¿cómo podríamos empezar a definir? Porque sabemos que es un proceso importante donde hay cuestiones físicas, fisiológicas, pero también hay procesos emocionales dentro de todo esto que al conjuntarse, pues a veces en algunas personas puede ser complicado. Sí, realmente es un proceso fisiológico, es una etapa en la mujer, es una etapa en el climaterio, en donde, bueno, la producción de hormonas, los estrógenos, la progesterona, empiezan a disminuir, y esto va a traer una serie de síntomas, ¿no?, que de alguna manera influyen en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto mental, en el aspecto espiritual también. Para la medicina china, la menopausia es considerada un proceso de una transmutación de la energía. Uh-huh. La energía sexual, le llaman los chinos energía espiritual sensible. Y entonces esta energía muta, y en la época de la menopausia se transforma en una energía creativa. Entonces, en la cultura oriental, la mujer, cuando entra en el periodo de la menopausia, se convierte en una mujer sabia, porque toda esta energía, sí, se desencadena en un proceso de creatividad. Eso es muy interesante, porque en nuestra cultura la mujer tiene un condicionamiento que en el momento en que entra en la menopausia pierde. Es una sensación de pérdida, es una sensación de dejar atrás
¿no? La parte de la femineidad, más sin embargo, en otras culturas es cuando la mujer está en su mejor apogeo, ¿no? O sea, es una etapa, la vida está hecha de ciclos, ¿no? Y así como ahí empezamos con el ciclo de aprender a caminar, etcétera, pues así hay diferentes ciclos a lo largo de la vida, que no es que haya uno mejor que otro, sino simplemente a lo mejor son diferentes, ¿no? Son diferentes, sí. Se conceptúan de acuerdo a cada una de las culturas y a cada una de las épocas en el contexto general. Entonces aquí la parte social no ayuda en el caso de nuestra sociedad, ¿no? En función de la menopausia. No ayuda mucho. Entonces hay que trabajar mucho el aspecto psicológico en la mujer. Entonces hay que darle herramientas en las cuales ella pueda y sepa que a través de su historia, de lo largo de su historia, ha recopilado herramientas como para en este momento tener la fortaleza y tener la audacia y tener la astucia de desarrollar esa creatividad. Y la visión también, ¿no? De entender que solo es parte de un proceso y que va a pasar, ¿no? Sí, y que no es malo que pase, ¿no? Yo creo que lo malo es que creas que no te va a pasar, ¿no? O que a ti no te va a tocar padecer alguno de los síntomas, ¿no? Claro. Yo creo que si hay un proceso de aceptación de información previo, de conocimiento, de visión, va a ser más fácil cruzar ese periodo, ¿no? Sí, si hay un poquito más de conocimiento e información es mucho más fácil. ¿Cómo acceder a esta información y cómo las mujeres que hoy nos están viendo y nos están escuchando pueden empezar a prepararse, ¿no? Porque casi siempre se quiere resolver cuando ya está sucediendo, pero si entendemos que es parte de un proceso de vida, puede ser más sencillo. Sí. Yo creo que, bueno, primero, ciertamente sí hay ciertos síntomas, ¿no? Es una somatización, hay aspectos en el cuerpo que van cambiando y eso es también otra situación que, bueno, tenemos que ir aceptando con el tiempo. Por ejemplo, en el contexto de la fitoterapia nos puede ayudar mucho, porque los síntomas relacionados con el sistema nervioso, como los sofocos, como las sudoraciones, la irritabilidad, los cambios del estado de ánimo, las depresiones, todo eso con la fitoterapia, que es el uso de las plantas medicinales y sus principios activos, podemos ayudar. Hay plantas como las isoflavonas de soya que ayudan mucho a mejorar el estado de ánimo, pero también ayudan mucho a evitar la osteoporosis, a fortalecer el sistema circulatorio, a disminuir el colesterol, los triglicéridos. Hay otras plantas como por ejemplo el lúpulo, la salvia, que también son plantas hormonales que van a ayudar a regular esos estados que van a estar cíclicos por un tiempo y después ya se van a mantener estables. Plantas, por ejemplo, que ayudan también al sistema nervioso en el contexto del insomnio, en el contexto de mejorar incluso la energía física, ¿no? Que también nos ayudan. Es muy interesante en ese contexto. A recopilar todo esto, la alimentación, la nutrición, ¿qué tanto influye para tener un proceso menos accidentado? La nutrición es importante, cultivar buenos hábitos de vida es importante, el evitar llegar a la menopausia con sobrepeso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se entra en la menopausia, la energía ciertamente baja, el metabolismo se hace más lento. Muchas de las mujeres tienen ciertas alteraciones a nivel de la tiroides y eso va a hacer que su metabolismo sea más lento. Entonces, si nosotros entramos a la menopausia con un mejor peso, entonces vamos a tener una mejor calidad de vida. El hecho de disminuir la cantidad de carbohidratos en la dieta, el comer muchos vegetales, el tomar mucha agua, hay deshidratación en el proceso natural de la menopausia, porque es un proceso natural de envejecimiento en la mujer. Entonces, si consumimos más líquidos, vamos a estar más hidratadas y eso también va a ayudar. Pues este es un factor muy importante, ¿no? Porque así como lo está planteando la doctora Alejandra Martínez, que el día de hoy con quien estamos charlando, es decir, no te conviene llegar con sobrepeso a la menopausia. O sea, bueno, no hay un solo padecimiento que te convenga el sobrepeso, pues. No. pero en este sentido, en la menopausia, es mucho mayor. Entonces, aquí el problema es que tenemos como la idea de que, entonces me voy a poner a dieta.
Y no es ponerse a dieta, es empezar a entender que tengo que cambiar un estilo de vida, que tengo que tener un estilo de vida diferente para que, entre otras cosas, no llegue con sobrepeso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para cambiar ese chip? Porque va contrario a todo. Decía ahorita la doctora de los carbohidratos. Pues o sea, estamos rodeados de carbohidratos, ¿no? El pan, el trigo, el maíz, el arroz, o sea, todos esos son alimentos que tendríamos que sacar de nuestra alimentación diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer ese cambio? Sí, es tomar un poquito de conciencia, eso es cierto, tener un poquito más de información, es hacer como que una idea de cómo queremos estar, cómo queremos vernos como mujeres en el proceso y en el estar en la menopausia. Entonces, trabajar, por ejemplo, con un poco de ejercicio es hacer un hábito. Ejercicio en la mañana, suficiente líquido, verduras, vegetales. Ciertamente en nuestra sociedad y ahorita, bueno, pues tenemos un gran problema en el consumo de carbohidratos y todos los trastornos que eso conlleva. Entonces, es necesario tomar conciencia de que hay que hacer cambios de hábitos de vida si queremos realmente pasar esta etapa saludables. Hace rato la doctora mencionaba que hay muchas mujeres que por alguna razón tienen padecimiento de tiroides. Este padecimiento de tiroides en muchos casos, en la mayoría, se soluciona cambiando la alimentación. De eso vamos a platicar más adelante. Estamos el día de hoy aquí a través de Consulta Saludable. Mientras tanto, continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. 1000 maneras de prevenir. La menopausia es parte de las etapas de la vida. Cómo la vivas puede hacer la diferencia. Incrementa la actividad física para disminuir los síntomas. Mantén una dieta rica en fitoestrógenos, que son hierbas y legumbres con una estructura química similar al estrógeno, como salvia, cola de caballo, ajo, brócoli, coliflor, papa y zanahoria, así como los pescados grasos. Disminuye los carbohidratos. Mantén buenos niveles de hidratación. Evita el tabaquismo y consumo de alcohol. Desarrolla tu creatividad con actividades artísticas y manuales. Pero sobre todo, relájate y disfruta de esta etapa de plenitud. Prevenir es vivir. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Seguimos a través de Consulta Saludable de Radio Fórmula QR. Qué bueno que sigue con nosotros este domingo. Y bueno, pues si va escuchando este programa en el automóvil y de repente dice, oye, estaba muy interesante, pero ¿dónde lo puedo volver a escuchar? ¿Cómo le puedo volver a hacer? Bueno, mire, muy fácil. Entre a las redes sociales, a los medios digitales de Radio Fórmula QR. Ahí con el hashtag de Consulta Saludable va a poder encontrar todos los programas, o entre directo a la página de radioformulaqr.com. Hay un banner arriba con todos los programas de fin de semana y ahí está nuestro micrositio donde están todos los programas también. Hoy platicando acerca de la menopausia, hoy que nos acompaña la doctora Alejandra Martínez de Medicina Integrativa y Nutrición. Doctora, platicábamos antes de ir a la pausa que gran parte de los problemas de tiroides, por ejemplo, se solucionan con alimentación, ¿no? En gran medida. ¿Esto es así? Sí. Mucho pasa y la verdad es que continuamos con los carbohidratos y parece que fueran los malos de la película, pero pues sobre todo los carbohidratos simples tienen muchos conservadores y parte de esos conservadores viene una sustancia que se llama boro, que es un mineral, y entonces este mineral compite con el yodo en la tiroides y entonces bloquea el funcionamiento correcto de la tiroides. Entonces todo lo que son cereales de caja... ¿El boro no se usa para matar cucarachas? No, tenemos muchos conservadores que pareciera que no serían muy buenos, ¿no? Obviamente sabemos que todo lo que viene empaquetado, enlatado, embutidos, todas las sustancias que ya vienen sintéticas traen muchísimas sustancias, colorantes, que son dañinas. ¿Cómo se llama? Parcialmente hidrogenado, ¿no? Todo lo que diga hidrogenado, sí. Parcialmente hidrogenado, los pastelitos estos que vienen en paquete que hacen que se vean fresquecitos y esponjositos, esas son grasas que les llaman parcialmente hidrogenadas.
que es una manera elegante de decirles trans, ¿no? Entonces eso altera, o sea, comerte eso no tiene valor nutricional y puede generar alteraciones a nivel hormonal y a nivel de todo tipo. Y otra situación también muy particular es, hablando, por ejemplo, de la medicina ayurveda, hablando de los chakras. El segundo chakra es el chakra sexual, es el chakra donde están los órganos de la sexualidad, y este chakra se corresponde con el quinto, que es la tiroides. Entonces, el segundo y el quinto están correlacionados. Cuando empieza a haber problemas en el segundo chakra, por procesos de edad y menopausia, también los hay en el quinto chakra. Entonces, se vuelve más lento el flujo de la energía. El chakra de la garganta es el chakra de la expresión, de la palabra, de la creatividad a través de la voz. Y muchas veces, estas etapas en donde la mujer entra en estados de depresión, su creatividad y su expresión disminuyen. Entonces, también se hace más lento su tiroides por procesos energéticos, bioenergéticos. Es muy interesante eso. Muy, muy interesante. Esa es la visión de la que hablamos, ¿no? La perspectiva que hablábamos al principio del programa que da el manejar diferentes disciplinas. Doctora, ya platicamos de la importancia de la prevención. Es decir, de que si una mujer aún no está en la menopausia, entender que va a llegar un momento en el que tenga que pasar por ella, que conviene tomar decisiones para tratar de llevarla lo más amigable posible, no solo ese padecimiento, sino cualquier otro. Bueno, eso te va a repercutir en tu salud totalmente. Pero ¿qué pasa con alguien que ya no previó, que ya no dio tiempo de todo eso y ya está en plena menopausia, en pleno climaterio y ahora, bueno, se quiere salir de ahí, se quiere salir lo mejor posible? ¿Cómo enfrentarlo si ya estamos ahí? Bueno, ahí hay que trabajar ciertamente en los hábitos de vida. Eso es indispensable. Entonces, las mujeres que entran con sobrepeso habrá que trabajar el control de peso. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a tener más problemas de origen cardíaco, de origen circulatorio, nos va a llevar a tener problemas psicoemocionales, porque va cada vez a tener un poquito más de obesidad. Y es obvio que al vernos en el espejo, la edad es una situación un poquito compleja de aceptar. Y entonces la mujer pierde también valía. Esa es otra de las situaciones relacionadas con los aspectos psicoemocionales. La menopausia puede pasarse de una forma maravillosa, sintiéndonos unas mujeres sabias, o puede pasarse desde el aspecto depresivo, de sentir que ya no valemos. Desde el lado de la pérdida, ¿no? Claro. Y si a lo largo de la vida no hemos sabido, no nos enseñaron a manejar las pérdidas en nuestra vida, no, pues ahí se cae todo. Sí. Entonces, hacer deporte, hacer actividad. Aquí es también muy importante el hecho de hacer lo que a la mujer le gusta hacer. Buscar un hobby, eso es algo muy, muy interesante, porque la mujer ha girado alrededor del nido, alrededor del marido, de los hijitos, y ha dejado de lado muchas de las cosas que a ella le interesaban por dar. Esa es parte también del aspecto de la femineidad, el darse. Entonces, se ha dado. Y cuando llega la menopausia, ella se encuentra con el nido vacío. Los hijos se fueron, ¿no? Y entonces ella se queda, ¿y ahora? No, pues es que todo se junta. ¿No? No, y aparte el marido empieza también con, ¿no? Con la andropausia. Empieza con la andropausia, ¿no? Pues entonces imagínate, ¿no? O sea, ya se conjuntan también todos. Ellos tienen andropausia, sí. Y entonces, si la mujer tiene un aliciente, si tiene un hobby, si tiene algo que le llene, que le agrade, que le entusiasme, que le guste, entonces ella en eso va a poder desarrollar toda su creatividad. Y se ha visto ahora que muchas mujeres en esta edad tienen o salen adelante en el aspecto de ser mujeres productivas, de ser mujeres empresarias, de ser mujeres que han dejado el nido y han hecho su trabajo, y ahora se dedican a hacer lo que a ellas les gusta. Y cuando haces lo que te gusta, claro, pues las cosas resultan bastante mejor. Todo fluye mejor, ¿no? Saber entenderlo. Y esto que pudiera sonar tan fácil y hasta medio romántico, ¿no? De haz lo que te gusta, pero realmente nos hemos planteado ¿qué es lo que nos gusta? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te ves en tus mejores años? ¿No? Porque es una buena etapa también para crear otro tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Para ser libre en otras cosas. Imagínate, ya los hijos ya se fueron, ya tienes un poco menos de carga del día a día y puedes empezar a hacer
otros procesos. ¿Cuántas mujeres no han destacado justamente en esa etapa, ¿no? Claro. Y ciertamente la menopausia se da una crisis existencial, porque es la culminación de un ciclo en el cual cesa la menstruación, cesa la reproducción, se acaba esa etapa. Y viene otra etapa. Y entonces es la crisis existencial en donde verdaderamente uno voltea y dice uno, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Si no se encuentra una razón o un motivo, entonces, bueno, pues vienen los procesos depresivos o se dedican las abuelitas a cuidar a los nietos y entonces entran en otro proceso que no es correcto porque no es esa la función. Y entonces también hay ahí un desbalance energético. Qué importante estas dos partes, ¿no? La parte física, fisiológica, la parte emocional y aprender a manejar ambas áreas. Yo creo que ese tendría que ser parte de nuestro propósito también. Sí, muchas mujeres en esa edad. Cualquier edad, ¿no? No solamente en esta etapa. En esa edad se meten a estudiar carreras, ¿no? Se meten a hacer aquellas cosas que no pudieron hacer porque estaban ocupadas criando hijitos y teniendo familia, y entonces es una buena etapa como para buscar esas opciones, claro, y dejar esa creatividad que fluya. Muy bien. Doctora Alejandra Martínez, muchísimas gracias, de Medicina Integrativa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto. Muy bien. Y nosotros, bueno, vamos Gracias a continuar con más aquí a través de Consulta Saludable y vamos al termómetro de la salud. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Diputadas británicas promueven una ley que proteja los derechos laborales de las mujeres en la menopausia. A este llamamiento se han sumado periodistas, empresarias y deportistas de élite que han alentado el debate con el relato público de sus estragos en la edad madura, quienes se manifiestan en pro de una legislación que dé cobertura a las trabajadoras que padezcan los síntomas de la cesación natural de la menstruación. Su proclamada misión, con el aval de otras colegas de la Cámara de los Comunes de diverso color político, es incluir esa demanda en la agenda del gobierno. La falta de actividad física empeora los síntomas de la menopausia. Un estudio publicado en la revista Menopausia y realizado por la Sociedad Norteamericana de la Menopausia en más de 6,000 mujeres latinoamericanas muestra la conexión del sedentarismo con el insomnio, la obesidad, la ansiedad y la depresión. En Chile, Uruguay, Venezuela, Cuba y Ecuador, en ese orden, se encuentran las mujeres con los síntomas de menopausia más severos. El presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, Plácido Llaneza, sostiene que alrededor del 80% de las mujeres con menopausia afronta algún síntoma. La causa, según explica el estudio, es el efecto que produce en el cerebro las acciones de los estrógenos y la actividad física. Varios neurotransmisores como la serotonina y la dopamina influyen en la regulación de nuestro humor y de nuestro sueño. Una secreción alterada de ellos puede causar distorsiones en el humor, como la depresión y el insomnio. Estados Unidos aprueba el primer fármaco no hormonal para sofocos en la menopausia. La Agencia del Medicamento de Estados Unidos, FDA, ofrece con esta decisión una nueva alternativa de tratamiento a millones de mujeres. El medicamento desarrollado por Nobel Pharmaceutical se venderá bajo el nombre de Bristol y contiene una dosis baja de un antidepresivo compuesto de paroxetina, inhibidor selectivo de la serotonina. A pesar de la controversia que se ha generado, la noticia es un avance que puede animar a más mujeres a someterse a terapia libre de hormonas. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. De verdad es que nos da muchísimo gusto que nos acompañe semana a semana aquí a través de Consulta Saludable. Como puede ver y puede escuchar, tenemos secciones, además de las entrevistas que tenemos. Los temas son todos pues pensando en las sugerencias, en las llamadas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales para sugerirnos estos temas. Si usted tiene alguna opinión que hacer al respecto del programa el día de hoy o de los programas anteriores, lo puede hacer con toda libertad. También puede compartir los programas y los previos a través de la página de radioformulaqr.com. Entra, hay un banner en la página que tiene los programas de fin de semana. Cuando pase la foto de Consulta Saludable, ahí le da clic y ahí puede entrar y ver y escuchar todos los programas anteriores. Por mi parte es todo. Le mandamos un abrazo a Jimena Laza, que el día de hoy no pudo acompañarnos, pero la extrañamos y los esperamos la próxima semana a partir de las 11 de la mañana en su programa Consulta Saludable.
Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.